Continuamos en mi canal de YouTube Letras de Papel y por supuesto en Radio Latina 88.1. Para mí es un honor poder dialogar con el doctor Javier Acuña porque lo podemos hacer de una manera didáctica. Él es docente en la universidad, en la UDLSTAR, ¿no es cierto, mi querido, mi Es querido? verdad. Sí. Entonces, me encanta porque podemos entenderlo de una manera muy fácil, algo que está viviendo el Ecuador y a dónde nos vamos a ir. Entonces, la pregunta con la que queremos entrar, mi querido Javier, es, ¿la consulta popular nos va a ayudar a que haya menos inseguridad? ¿La consulta popular nos va a ayudar que encontremos trabajo? Con la consulta popular del día domingo 21 de abril, ¿vamos a tener ya energía eléctrica? Es lo que la gente se pregunta, es lo que quiere el ciudadano común y corriente saber en su mente y en su corazón. ¿A dónde vamos con la consulta popular? Bienvenido, mi querido Javier. Gracias, Isabel. Un saludo a tus radioescuchas. A ver, yo creo que tenemos que hacer un análisis de cómo estamos y la consulta, evidentemente, puede ser un instrumento adecuado o no adecuado para generar un cambio positivo o un no cambio, ¿no es Ya, cierto? Okay. Entonces, de las preguntas de la A a la K, como está puesta el CNE autorizó por un lado y de un color las preguntas de cambio constitucional, es decir, de así es, referéndum, del y en el referéndum. otro lado de gris las que son de plebiscito, o sea, las de consulta popular propiamente dicha. La diferencia es básica. El referéndum cambia la constitución, cambia el texto de la constitución en partes que son autorizadas a través de un proceso, a la Corte Constitucional, etcétera, la validación de las preguntas. Y la consulta popular como tal, lo que hace el plebiscito es autorizar, o mejor dicho, ordenar a alguna función del Estado a hacer algo, en este caso particular al legislativo, que legisle en función de unos parámetros, están en los anexos de cada una de las preguntas, lo que se pregunta. Entonces, la primera crítica que se hizo a la consulta popular fue: no era necesaria la parte de esta consulta, la que no era el referéndum, es decir, no las preguntas de cambio constitucional, sino las del lado gris, Ya, las que son el plebiscito, la consulta popular propiamente dicha, porque el presidente tenía una mayoría bastante sólida, tenía una mayoría bastante sólida en la Asamblea, que podía permitir los cambios legislativos que eran posibles hacerlos sin necesidad de consultarle al ciudadano ecuatoriano. En ya. cambio, las preguntas del referéndum que sí tienen, que están preguntándole al Ecuador: ¿va usted, ecuatoriano, a cambiar la Constitución en este sentido y con esta explicación de los anexos? Entonces, es así, necesariamente tenías que hacerle consulta, o sea, tenías que consultarle al pueblo Claro. para que Para que todo sea legal. claro, para que todo sea constitucional. Entonces, ahí tenemos que dividir una cosa. La consulta como tal, si es que yo soy el presidente de la República, yo me juego mucho capital político. ¿Por qué? Porque si yo soy un presidente que tiene una buena aceptación y yo soy un presidente que tengo la seguridad de que la gente va a confiar en mí, entonces puedo perfectamente lanzarme a hacer una consulta popular, sea bien referéndum o plebiscito, y obtener del pueblo no solo el cambio de constitución que quiero, no solo las órdenes a la legislatura para que haga unas leyes de A o B sentido, sino también salgo fortalecido políticamente con ese espaldarazo, ¿no?, de legitimidad que me da el pueblo que ha aceptado las preguntas que yo le he propuesto como presidente de la República. Además que fue una Ok, oferta de campaña la consulta, ¿verdad? aparte que fue una oferta de campaña, el cumplimiento de oferta de campaña. Ok, entonces el presidente Noboa, que tiene que cumplir con las ofertas de campaña, ¿tenía que hacer la consulta popular? Así Pues es. sí, Ujú, tenía que hacer. ujú. Segunda cuestión, ¿qué debía preguntar? Y ahí viene el gran problema. Creo yo
que lo que se está preguntando respecto a la parte del plebiscito, es decir, la orden que se le da al legislativo para que legisle respecto a endurecimiento de penas, cierto tipo de apropiaciones de materiales ilícitos para uso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cierto tipo de acciones de seguridad pública, ¿verdad?, que podían haber hecho perfectamente en una ley. Hay personas como yo consideramos que quizá el señor presidente de la República, aunque tenía capital político para hacerlo, quizá era innecesario porque también tenía un fuerte capital político en la Asamblea Nacional, con una mayoría consolidada, para poder aprobar esas reformas que muy difícilmente ninguna bancada se hubiese opuesto, porque lo que estamos hablando es dotarle de instrumentos a la fuerza pública para que pueda ejecutar no solo las órdenes del presidente, sino su cometido, que es la seguridad del país. ciudadana. Ujú. Respecto a aquellas preguntas que tienen que ver con eh, el referéndum, es decir, el cambio de constitución, yo encuentro allí dos de las preguntas que van en concatenación al plan de gobierno del presidente de la República, que como hablamos hace algunos meses, cuando analizábamos justamente algunas de las leyes económicas urgentes, tú me preguntabas, ¿esto va a generar empleo, sí o no? Yo te dije, pues mira, aquí lo que el presidente está haciendo una fuerte apuesta respecto a las zonas francas. Recordarás que Así te es, dije, bueno, aquí lo así que está es, diciendo es, no me pague impuestos, no le hago incurrir en gastos, pero cree empleo. así Aquí es, está haciendo exactamente lo mismo. Está lanzando una apuesta muy dura en un país que tienes casi el 50% de la población económicamente activa en no empleo, sea bien en subempleo, realmente en no empleo, pero no en empleo formal, así es, para que se formalice a través de lo que el presidente está preguntando, que es, ¿quiere usted que exista una nueva modalidad de contrato laboral que sea el trabajo por horas, así es, ya que está prohibida actualmente en la Constitución, con unas condiciones y con unos cálculos que no, digamos que no, o no han sabido explicar la señora ministra del Trabajo, o los anexos nos dejan dudas, muchas dudas respecto a qué mismo, o mejor, no qué mismo, sino cómo se va a articular este nuevo régimen. Está creando un nuevo contrato de trabajo, unas condiciones específicas que son diferenciadas al antiguo contrato de trabajo o no. Y si los cálculos de ese nuevo contrato de trabajo respecto al valor de la hora trabajada se corresponden o no se corresponden con toda la protección que da el contrato de trabajo, digamos, normal al trabajador ecuatoriano. Entonces, que tampoco los anexos nos están dando una respuesta muy clara. Entonces, allí yo veo que a lo mejor no se explicó suficientemente bien cuáles son los efectos que va a tener esta pregunta en el caso de ser aceptada por los ecuatorianos, que la lógica de la propaganda electoral, podríamos llamarlo así, tanto de los grupos políticos como del gobierno nacional, ponen la pregunta, es, o sea, vote usted sí porque va a haber más empleo, porque como usted no puede trabajar todo el tiempo, 8 horas, entonces le van a contratar las empresas por 5, por 4, por 3, tal y cual. Y la campaña por el no, tanto de los grupos políticos del no,
están acreditados, están diciendo, ok, está modificando el contrato de trabajo, pero no me ha explicado suficientemente en qué consiste esta nueva modalidad. Y el peligro que dicen las personas de los colectivos que están trabajando fuertemente por las personas, digamos que no, te dicen, ok, en esta nueva modalidad contractual que no me sabes explicar correctamente en los anexos, lo que estamos viendo o lo que vamos a esperar es que este es algo similar a los mini jobs que se creó en la Alemania de Angela Merkel. Es decir, tú tienes el trabajo formal con toda la protección Con del contrato de seguridad, con trabajo, viáticos, con todo. fondos de reserva, las vacaciones, las 14 pagas que se hacen aquí, porque son 12 meses de sueldo más los 2 décimos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Todos los beneficios que O tiene un trabajador, que exacto, debería los tener un beneficios de trabajador. ley que tiene un trabajador, digamos, del contrato laboral normal. ¿Ya? O estás creando un nuevo régimen de transición, ¿no? Que tiene menos protección. Es decir, que el despido es más rápido, que ya no habría, como no es un contrato anual, podríamos llamarlo así, donde existen las vacaciones, pues a lo mejor ya no habría necesidad de que tomes tus vacaciones, porque estás obviando tus vacaciones por tener esta modalidad contractual, los fondos de reserva desaparecerían, porque ya la modalidad contractual por horas no tendría razón de ser. Se me ocurre, las Entonces, madres de familia, las mujeres gestantes, igual no tendrían ningún derecho. o sea, las ¿Estarían mujeres gestantes protegidas o sí, no? pero no, Estarían las protegidas. mujeres gestantes sí estarían protegidas. ¿Por qué? Porque hay un principio fundamental del indubio pro operario. Entonces, el indubio pro operario, el favor trabajador, eso va a impedir que, por ejemplo, por un contrato de esta naturaleza, la madre gestante no pueda pedir la hora de lactancia. Si tiene derecho, por más de que sea un contrato de 3 horas, va a tener derecho a su proporcional de lactancia. Ah, ¿Me entiendes? Pero entonces, claro, va a ser mucho más chiquito. pero Pero ahí, claro, a lo que yo voy, Isabel, es ya. quizás se perdió una gran oportunidad de explicar bien en qué consiste esta nueva forma de contratación por horas y si es que esta nueva contratación por horas va a ser solamente temporal o una pasarela hacia la contratación definitiva. ¿No es cierto? En el caso de que cambien las condiciones tanto del empleador como del empleado. Entonces, independientemente de lo que esté planteado en el papel que nos van a preguntar, existen muchas dudas, ¿ya? Existen muchas dudas. Y esas dudas, a lo mejor, si se hubiesen explicado de mejor manera, no hubiesen tenido tanta resistencia. Al parecer, ahorita estamos hablando de supuestos, al parecer esa es la pregunta que más problemas tendría respecto a la aceptación, es decir, que alcance un suficiente porcentaje de sí para poder modificar la Constitución. ¿Qué pasa? A diferencia, por ejemplo, de la pregunta de la extradición, que tiene un dato muy importante. Esta extradición es una extradición general, no como la preguntada en su momento por el presidente Lazo, que perdió todas las preguntas, ya que él carecía de capital político. Entonces, en la extradición ahorita ya es general, no es solo para ciertos delitos relacionados con el narcotráfico. Es en general la posibilidad de que a los ecuatorianos que puedan ser requeridos por otra legislación en virtud de los delitos mayores, podríamos llamar así, en los cuales también están todos los tipificados por narcotráfico, lavado de activos, etcétera, etcétera, puedan ser, debido a un procedimiento reglado, puedan ser extraditados. Entonces, yo creo, a diferencia de la pregunta de las Trabajo nueva por forma de horas. contratación por horas, esta pregunta está mucho más clara que la presentada por el presidente Lazo en su momento y la gente, ¿no es cierto?, la entiende como necesaria, como útil y tengo entendido que esta, junto con la de la pregunta de cambiar la naturaleza de el trabajo de las Fuerzas Armadas, la misión, visión de las Fuerzas Armadas, hacia
también, no solo la integridad territorial, sino también hacia labores de policía, gozan de la mayor aceptación, al parecer, de los ecuatorianos. O sea, son dos preguntas que no tendrían problema y que son de cambio constitucional. Luego viene una pregunta que es, a mi modo de ver, una pregunta sentimental. ¿En qué sentido sentimental? Con perdón de las personas que estoy utilizando un término que nada tiene que ver con la política. ¿Por qué Ya. sentimental? Sentimental porque desde la fundación de la República y desde la existencia de los tratados internacionales relativos a protección de inversiones, estamos hablando de casi 100 años de relaciones donde el mundo se ha hecho más chiquito, ¿no? Porque las empresas se concatenan, los servicios se concatenan, por ende los problemas que pueden surgir en ese comercio pueden volverse engorrosos en las legislaciones nacionales, en los tribunales nacionales. Entonces, el comercio, como es más fluido, digamos que el capitalismo es mucho más dinámico, ¿no es cierto? Pues ha encontrado situaciones relacionadas a los métodos alternativos de solución de conflictos. También son bastante antiguos. Ya. Año 1904 fueron los primeros trabajos de las Naciones Unidas respecto al arbitraje y la mediación, tanto nacional como internacional. Entonces, esta reglada, ¿no? Porque luego tribunales de compensación ha habido desde 1910, en el caso del antecedente de Naciones Unidas, que era la Sociedad de Naciones, sí ha habido a lo largo de la historia jurídica del derecho internacional privado, sí ha habido, ¿no es cierto?, intentos de regularizar las soluciones de conflictos de empresas en especial de diferentes jurisdicciones en una tercera jurisdicción, digamos, neutra, ¿ya? O en una institución multilateral neutra. El Ecuador, al formar parte de la Organización Mundial del Comercio, pues mayor aún tiene responsabilidades, podríamos decir, de facilitar el comercio. Ya. Ahora bien, ¿Qué ¿por qué es significa? sentimental? Ya. Exacto, Bueno, ¿por qué es sentimental? a ver. Porque la percepción que tenía el Ecuador desde los últimos años, desde el boom petrolero, es que esta famosa renuncia a la jurisdicción nacional para solventar los problemas de inversiones con empresas extranjeras en otras jurisdicciones, traía aparejado siempre un escenario que era más o menos este. La Procuraduría era inepta afuera y los abogados que contrataba el Estado generalmente terminaban corrompiéndose o Así es. siempre ganaba el que no era el Ecuador. Exacto. Nunca Y ganó el Ecuador. Así el Ecuador es. tenía que indemnizar millones. No. Y el Entonces, abogado, y eso el abogado, y el abogado del país defendía a esa empresa con o capa y sea, y espada. después, sí, después se han Y dado se casos, ¿no? volvía, O sea, claro. aquí tenemos grandes adalides de la solución alternativa de conflictos, no voy a decir nombres, pero Pero sí sabemos quiénes son. Pero Así sí es. sabemos quiénes son y están haciendo una férvida campaña por el Así sí, y es. algunos de ellos incluso son delegados del Ecuador en instancias internacionales de Es arbitraje. verdad, es verdad. Hasta ahí vamos a decir, Perfecto. es legítimo, o sea, están luchando por comer un poco más. No, Ya no, comen no, no, pollo, no un ¿no? poco más, por comer caviar, Pero ya, por ya. eso te digo, ya comen pollo, ahora han de querer comer pavo. Pero bueno, independientemente de lo que sea, Así es. es legítimo. O sea, el Ecuador debe volver, podríamos llamarlo así, a la normalidad internacional. ¿Por qué? Porque justamente se dieron todos estos arbitrajes internacionales, estas cosas. Es porque también nuestros tribunales internos eran bien poquitos. Así es. O sea, no vamos a negar el sol con un dedo. De hecho, ahorita estamos que asume tartas, etcétera, etcétera, justamente evidenciando cuán fácil es para alguien con dinero corromper a Así un es. tribunal nacional. Así Eso es. no significa que los tribunales internacionales no puedan ser corrompidos. ¿Mm? Y peor aún,
el arbitraje internacional o la mediación internacional, los métodos alternativos de solución de conflictos, que aunque en algunos lugares y en algunas instituciones hay unos estándares elevadísimos, siempre puede caber la posibilidad de conflictos. Por eso Claro, viene sí. la parte del término que yo utilicé de sensibilidad, de sentimentalidad. En la Revolución Ciudadana, en su momento, el presidente Rafael Correa fue o se subió a esta sensibilidad nacional de que siempre perdíamos. O sea, íbamos afuera y siempre Y perdíamos. perdíamos, así es. Entonces, en la Constitución de Montecristi se introdujo la prohibición de, en el caso de inversiones, en el caso de inversión directa, etcétera, etcétera, no se, puede, se quede prohibido que se Arbitrajes tenga que injuristas. recurrir a otros métodos que eviten el arbitraje nacional Así es. o los tribunales nacionales, porque lo que sí está permitido son los arbitrajes nacionales, Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. Ahora bien, pues ahorita se está jugando con esa sensibilidad, digamos, que el ecuatoriano medio durante muchísimo tiempo ha hecho suya esa sensación, ese sentimiento de que si voy afuera tengo más posibilidades de perder. Y lo peor de todo es que quien está perdiendo es el Estado, es decir, el presupuesto general del Estado que está destinado para X, Y o Z cosa y que ya no puede ser destinado a eso, sino para pagar quizá una legítima reclamación, por Reclamo, supuesto, claro. quizá un legítimo reclamo. Pero esa sensación de que si voy afuera pierdo es lo que le permitió en su momento a la Constitución actual y al movimiento político que generó la Constitución actual el poner esa prohibición constitucional que ahora el presidente Noboa está preguntando para revertir en casos específicos, que es una pregunta, que esa sí es una pregunta que está bastante bien construida, respecto a los anexos en los cuales explica claramente en qué situaciones, en qué condiciones y para qué cosas y que no se podría. Entonces, a mi modo de ver, esta es una pregunta que quizás se está jugando muy difícilmente con algo muy duro. Y lo peor de todo es que como que se juntaron en esa época de la dolarización, del pedo bancario, se jugaron muchos de esos arbitrajes, luego se demostraron que esos arbitrajes eran como medio mañositos, en el sentido de que eran ecuatorianos mismos que habían constituido una empresa fuera y esa empresa fuera se negociaba con el Ecuador como si fuera un extranjero una inversión y esa inversión tenía ciertas protecciones que si hubiese sido una empresa nacional no la tuviese. Entonces, todos esos elementos, ¿no? Tanto elementos de ineptitud propia, porque si es que la Procuraduría nuestra hubiese sido quizá mucho más eficiente o si No, en la Procuraduría parecía que los abogados eran del extranjero, eran del exterior, porque no, nunca no, por había... eso te digo, no, no, por eso te digo, también es necesario contratar abogados extranjeros, pues los abogados, como en todo lado, el caro cuesta. Así es, así es. Y el Ecuador es un país que para defensa internacional tiene un presupuesto muy chiquito. Entonces, el caro cuesta. Y el barato no te cuesta tanto, pero el problema Ujú. está que a lo mejor el barato sale caro, decían antes. Claro, Entonces, así es. yo me refiero a a todos esos elementos que fueron construyendo una sentimentalidad alrededor de un elemento que en el comercio internacional es normal. Es decir, o sea, bien, yo le puedo demandar aquí, como le puedo mandar allá, o como le puedo demandar ante un tercero. Y bien, si no le demando ante un tribunal, sino ante un tribunal arbitral, entre pares, y usted con reglas claras de tal. Creo que aunque la pregunta está bien hecha, legalmente bien hecha, y está explicado correctamente en qué sí, en qué aplica y en qué no aplica, creo que políticamente esta pregunta la van a tener difícil por el hecho de que estás jugando con la psique, ¿no es cierto? Estás jugando con la psique de las personas que durante Ahora, muchísimo yo tiempo... quisiera preguntarte, mi querido Javier, ¿qué gana con esta pregunta
el gobierno del doctor, A del... ver, ¿qué gana? Lo que gana es lo que habíamos hablado del programa de gobierno. El programa de gobierno de Daniel Noboa es un programa de gobierno aperturista, en el cual él dice, ok, yo voy a construir en el Ecuador las condiciones necesarias para que puedas invertir en el Ecuador. Ujú. Yo sé que el Ecuador es un país pobre, yo sé que el Ecuador es un país inseguro, yo sé que el Ecuador es un país con corrupción, pero te voy a construir, ¿no es cierto?, un nido suficientemente agradable respecto a Para que tú prestaciones, no respecto a pierdas. privilegios, respecto a tal, para que tú me crees trabajo. Ya que te estás arriesgando a venir a un país que tiene muchos problemas, créame trabajo para yo poder cumplir electoralmente a los ecuatorianos lo que les prometí, seguridad y trabajo. Entonces, seguridad, para el ámbito de seguridad, te está preguntando un montón de preguntas que podrían ser hechas directamente en la Asamblea, pero bueno, las ha preguntado. Y también unas cuantas de referéndum de cambio de constitución como la declaración. Ahora, o el cambio de un aumento más bien, un aumento de la naturaleza del trabajo de las Fuerzas Armadas. Y respecto a la creación de empleo, Daniel Noboa está preguntando, ¿no es cierto?, estas situaciones que le van a permitir, como en su momento fue la ley de las zonas francas, etcétera, etcétera, crear lo que él entiende que es ese nido para ver si es que es suficientemente atractivo para los capitales de afuera que vengan a invertir aquí y le creen empleo, porque cuando hablamos sobre estas circunstancias hace unos meses, tú me preguntabas, ¿y la recaudación? Pues lo que Ujú. están sacrificando es recaudación tributaria a cambio de creación de empleo. Pues aquí están haciendo lo mismo. Están sacrificando, podríamos llamarlo así, soberanía nacional, están sacrificando cierto tipo de seguridades con este nuevo contrato de trabajo que puede en algún momento ser abusivo, no es que necesariamente va a ser abusivo, pero puede serlo, a cambio de que vengan a este nido y creen trabajo. ¿Cuál es el problema de esto? Que es una apuesta arriesgada. Como es una Totalmente apuesta arriesgada, arriesgada, totalmente arriesgada. Porque como ven es una acá y si apuesta me va mal y me arriesgada, demandan, me voy rompe afuera. un pacto con RC hace unos días. O Ujú. sea, como fue arriesgado el entrar sin permiso en la embajada mexicana y ahora tener un problema ante la Corte Internacional de Justicia. Internacional. ¿Ya? O va a solucionarse, pues el señor presidente ha dicho, pues mire, esto lo solucionaremos con diálogo. O sea, cuando él utiliza esa expresión, no, de ver campechana, de bueno, me voy a invitar a un ceviche, lo que está diciendo es, bueno, vamos a bajar tensiones y vamos a conversar, que conversando se entiende la gente. Espero que funcione. Y ahora bien, estamos en un momento duro porque parece ser que la delincuencia, que en un momento como que se mantuvo, a ver, dijo, bueno, me sacaron a los militares de la calle, me están haciendo unos cambios en el Código Penal, están haciendo realmente una purga, ¿no? Respecto a jueces y tal, que los teníamos comprados. Entonces, vamos a estar, ¿no? Que era lo lógico, y entiendo yo, tanto los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado y el sistema de inteligencia nacional le debe haber dicho al señor presidente de la República, o sea, esto es una cuestión que va a ir así, ¿no? Es un carrusel, o sea, esto no es lineal, sacamos los militares, meten bala, metemos en la Y se cárcel y ya las soluciona, y se cosas. soluciona. Esto es cíclico. Claro. Como esto es cíclico, claro, hay que seguir golpeando, hay que seguir haciendo, pero por desgracia, a veces los tempos de la política no se corresponden con los tempos de la realidad. Así es. Y en Es este otra caso cosa. está sucediendo, está sucediendo. Tuvimos una muy mala Semana Santa con violencia, hemos vuelto a tener un pico de delincuencia común y de delincuencia organizada, con personas normales, no ajustes de cuentas, sino directamente delincuencia de personas normales. Están aumentando cierto tipo de delitos que afectan a las personas. También estamos hablando de que
tenemos un problema de energía eléctrica. Y ahí nos retrotrae sentimentalmente a otro momento feo de la República. Entonces, se están juntando, el tempo político no está acompañando con el tempo real. Y la carga emotiva que está generando, por ejemplo, las desconexiones, que son apagones. O sea, ahí viene otra cuestión. El señor presidente de la República ha dado muestras de ser una persona que toma decisiones incómodas, No entiendo por qué el señor presidente de la República permitió que el eje energético del país empiece a utilizar subterfugios para no llamar a las cosas por su nombre. Así El es, presidente de la República dijo, y lo ha hecho en muchas de sus decisiones, que él es un hombre valiente que dice la verdad. así No es, entiendo por qué hubiese sido mucho mejor que el señor presidente de la República salga a decir, ok, señores, aquí hay un problema energético por diferentes motivos. Primero, un fenómeno del Niño muy grave que ha causado sequías en el flanco oriental, no solo del Ecuador, sino de América Latina. Uno de nuestros principales proveedores de electricidad es Colombia, y Colombia ya hizo que va a disminuir su provisión de energía eléctrica en el caso de que se vea afectada el agua con la cual ellos también hacen energía eléctrica, claro, para sus y como ciudadanos, cualquier país va a primar consumo interno antes claro, internacional. para su gente, Para su gente, como es lógico. El así es. Ecuador, si estaríamos en el lado contrario, el Ecuador hubiese hecho Haríamos exactamente hecho lo igual. ¿Cómo voy a mismo. vender? Así Entonces, es, pero lo que a mí me llama la atención de esto es que el señor presidente, que se ha caracterizado por ser una persona que toma riesgos y toma decisiones, en este caso tan sentimental para los ecuatorianos, los apagones, no llamó a las cosas por su nombre y no tomó las decisiones adecuadas una semana antes de comunicación. claro, Una y de las así. cosas que peor se le decían del señor Lazo era que comunicaba mal su Ujú, gobierno. Pues este gobierno, desde que tiene un presidente que sabe comunicar, ¿verdad?, que sabe hacer comunicación política, no entiendo por qué patinaron en esto y están poniendo en peligro su consulta. Porque la Si ya no le gente, han puesto. Nos queda un claro, minuto, mi querido. si ya no Nos queda está un en minuto, mi peligro. querido Javier. Cerremos todo este diálogo maravilloso que tú nos has hecho entender lo que va a pasar el próximo 21 de abril. Terminemos porque nos queda apenas un minuto, se nos acaba el diálogo. Despídase. Gracias, Isabel. Yo creo que lo único que hay que decirles a los ecuatorianos es piensen y voten en lo que creen que va a solucionar al país. Si usted cree que el trabajo por horas es bueno para usted, vote que sí. Si usted cree que el trabajo por horas no es bueno para usted, vote que no. Si Así es. usted cree que el arbitraje internacional es bueno para el Ecuador, vote que sí. Si usted cree que es malo para el Ecuador, vote que no. Es lo que, por desgracia, tenemos, es la democracia. Así Y es. es la mejor forma de demostrar que somos un país maduro. Democracia. El señor presidente se ha arriesgado a preguntar al pueblo, tiene dos posibilidades. De Que el que sí pueblo le o diga que no. que sí o que le diga que no. Y lo que Eres, le diga es lo correcto. así Lo es. que el pueblo le diga es lo correcto. Es la voz del pueblo. Te agradezco infinitamente, mi querido Javier, que Dios te bendiga Gracias, Isabel. y vote por sí si está de acuerdo y vote por no si es que no está de Si no acuerdo. está de acuerdo. Claro, te mando un abrazo fuerte, mi querido Javier. Gracias, mi querida.